Bien, como continuación de la exposición que hicimos el anterior día para desarrollar el artículo 42 de la norma en relación a los dominios de deformación, vamos a hacer unos comentarios previos para centrar la cuestión. Para ello, lo que vamos a hacer es recordar inicialmente cuál era nuestro propósito a la hora de poder armar una sección de hormigón armado. Recordemos que proponíamos el estudio a flexión de una barra en la cual nosotros aplicábamos una carga central P variable y que, fruto de esta carga P variable, nos solicitaba a la viga objeto de estudio según una ley de momentos flectores de este tipo. Fijémonos que quedan definidas tres zonas perfectamente. Esta primera en donde el momento flector es variable, esta segunda en donde el momento flector es variable y esta central que es la que nosotros vamos a estudiar en donde el momento flector es constante. Es decir, que en esta suposición y en ausencia de esfuerzos cortantes vamos a estudiar nuestra sección de referencia que, de acuerdo con lo que dijimos, será esta sección central. Bien, las características del hormigón, de acuerdo con su morfología interna, hacen que la respuesta mecánica de una sección de hormigón sea bastante más compleja que la que le correspondería a un material perfectamente lineal. Recordemos cuando hablamos de materiales que decimos que son isótropos, homogéneos, etc. Esto en el caso del hormigón dista bastante de ser cierto. Su homogeneidad y su isotropía interna tienen que estudiarse detenidamente para poner algunos mecanismos de corrección y poder estudiar su comportamiento real. El primero, y muy importante, es que el hormigón, bajo esfuerzos de tracción, tiende a fisurar. Según la norma, y para aquellos que no estén excesivamente habituados a trabajar con la norma, cuando nosotros hablamos de que el hormigón fisura, no hemos de confundirlo, como popularmente se conoce, en que es un material que se agrieta. Cuando hablamos de fisuras, hablamos de fisuras perfectamente controladas, ya que la norma nos dice que han de variar entre 0,1 y 0,4 milímetros. Recordemos que 0,1 milímetros es menor que un capilar y es indistinguible a simple vista. 0,2, 0,3 ya se pueden ver y 0,4 ya es una fisuración. Pero estamos hablando de fisuración controlada. Por tanto, es una fisuración que ha de ser posible que se mida y que además no supere estos valores que admite la norma de máximo 0,4 en función de los ambientes. Bien, dicho esto, vamos a recordar algunos aspectos de la teoría de la flexión. Según la teoría de la flexión, a partir de la ley de Navier, recordamos que podemos trazar el diagrama momento-curvatura de una sección a partir de la relación en que el ángulo girado es igual al momento exterior aplicado sobre la sección dividido por el módulo del producto E por I, siendo E el módulo de deformación del material, que también es un valor conocido, y la I, es decir, la inercia de la sección. Recordemos que de acuerdo con la norma, este valor puede ser calculado a partir de esta expresión. Y por tanto, este valor nos dará lo que, según la norma, es EJ en función de el día de comprobación de este módulo, que sabemos que va evolucionando hasta que tengamos el valor de F sub CK del valor característico del hormigón, que nos permitirá calcular el módulo de deformación. Bien, de acuerdo con el cálculo a flexión que vamos a hacer en el estudio de los dominios, nosotros podemos comprobar, en el caso de las secciones de hormigón, que es la que nos ocupa, que podemos distinguir
tres zonas perfectamente definidas de esta respuesta del diagrama momento de formación. Si nosotros analizamos una sección cualquiera de referencia, recordamos que cuando aplicábamos un momento exterior sobre esta sección, fruto de este momento exterior, se deformaba de acuerdo con la hipótesis de Bernoulli, es decir, una deformación recta, y esta deformación recta desarrollaba unas tensiones interiores en el hormigón que permitía desarrollar unas tensiones que hacían la réplica y por tanto mantenían en equilibrio interno esta sección frente a este momento exterior. También recordamos que estas deformaciones internas del hormigón eran debidas precisamente a esta deformación producida por el momento exterior, y dijimos que antes de la deformación y después de la deformación esta sección permanecería perfectamente recta. Bien, en el caso que nos ocupa, es decir, para momentos exteriores de poca cantidad, es decir, pequeños, vemos que, contrariamente a la hipótesis simplificadora que hicimos de inicio, en que el hormigón a tracción no trabajaba y por tanto no lo teníamos en cuenta, sabemos que realmente el hormigón a tracción puede soportar pequeñas tracciones. Es cierto que las tensiones de trabajo son pequeñas, pero no nulas. Según la norma, nos dice que esta tensión de tracción como máximo puede tener un valor que es 0,39 por la raíz cúbica de f sub ck al cuadrado. Bien, este valor de referencia máximo, en el caso en que nosotros estamos trabajando, es decir, para momentos flectores pequeños, querrá decir que mientras no se alcance en ninguna zona de la sección este valor como máximo, el hormigón no fisura. Y si el hormigón no fisura, quiere decir que la sección de trabajo continúa siendo en su totalidad la sección de trabajo en su totalidad continúa siendo toda la sección de hormigón. Es decir, que si tiene una determinada altura y una determinada anchura, sabemos que esta inercia vale, de acuerdo con las fórmulas de resistencia de materiales, B al cubo dividido por 12. Por tanto, este es un valor que en principio, durante todo este proceso, mientras no se alcance la tensión máxima, será un valor constante. Si es un valor constante, quiere decir que aplicando la ecuación de Navier, de la cual nos hemos referido, este valor I, este valor E, y por tanto su producto serán constante, y por tanto tendré una relación lineal entre el momento exterior aplicado en la sección y el giro de la sección, que vendrá dado en este caso por este valor. Si estas son las deformaciones máximas en la parte superior del hormigón y la deformación máxima en la parte inferior del hormigón, si esto es perfectamente simétrico de acuerdo con lo que acabamos de decir y además es una deformación lineal, las tensiones que se producen en las zonas más alejadas de la línea neutra, de acuerdo con la ley de Navier, serán las tensiones, en este caso C sub 1, y la tensión, en este caso C sub 2, que tendrán valores opuestos. Vamos a suponer que esta sea de compresión y esta sea de tracción. Como que estas distribuciones de tensiones son lineales y por tanto siguen una ley triangular, su valor máximo y su valor extendido a toda la sección será la suma de la distribución de tensiones desde la línea neutra en su parte superior y nos dará la componente de tracción, y la suma de las tracciones, en este caso en la parte inferior, desde la línea neutra hasta este valor. Por tanto, quedará perfectamente definido que será el valor NC, y que sabemos que en este caso será el producto de la tensión máxima por la altura, en este caso, si la altura total de la sección hemos llamado H,
este valor será h medios, por tanto esto será conocido, y fijémonos que este área, que es un triángulo, por eso cogemos esta altura dividido por 2, y esta tensión estará extendida a lo largo de toda la anchura de la sección. Por tanto, tendríamos una distribución de tensiones, es decir, un bloque comprimido que tendría esta zona triangular extendido a toda la altura. Por tanto, podemos conocer perfectamente este valor. Lo mismo podemos decir para la zona traccionada, es decir, este punto que sería el centro de gravedad de la distribución de tensiones nos daría la parte traccionada, que sería el área de este triángulo, es decir, de base sigma C2, por la altura, que sería h medios, dividido por 2, porque es el área de un triángulo, y por tanto, esta distribución de tensiones a toda la anchura nos daría este vector de tracción. Por tanto, el momento interior que desarrolla esta sección tendría como producto estos dos vectores, par de fuerzas de tracción-compresión, multiplicado por el brazo de palanca, siendo este brazo de palanca, en el caso que nos ocupa, la distancia entre los centros de gravedad de la zona traccionada y de la zona comprimida. Sabemos que este valor será 2/3 de la altura del triángulo. Y exactamente lo mismo aquí, por tanto, podemos conocer el valor numérico de este brazo de palanca. Fijémonos que este proceso en que la distribución de tensiones a tracción y a compresión será lineal, será cierto siempre que no se alcance la tensión F sub Ct, que es a partir de la cual el hormigón fisura. Por tanto, cuando la tensión del hormigón sea mayor o igual a F sub Ct, tendremos que la sección del hormigón empezará a fisurar. Por tanto, un primer límite mecánico perfectamente definido en el comportamiento de nuestro diagrama momento ángulo girado, momento curvatura, vendrá dado cuando la tensión de la zona traccionada iguale a este valor de referencia F sub Ct. Y además sabemos que esta tensión de tracción F sub Ct se produce para deformaciones del hormigón muy pequeñas, del orden del 0,1 por 1000 de la sección. Por tanto, este primer estadio es un estadio relativamente corto, pero es un estadio interesante a la hora de estudiar cómo se comporta el hormigón, precisamente porque es el inicio de lo que sería el trabajo del momento flector desde el valor inicial 0 hasta un valor que nosotros llamaremos momento crítico, en el cual se produce precisamente la obtención de la tensión F sub Ct. Vamos a intentar, a partir de esta explicación, representar en un diagrama momento-curvatura esta expresión de aquí.